Bienvenidos nuevamente al módulo de negociación. El día de hoy vamos a tocar temas fascinantes, de verdad temas de estrategia, algo muy interesante. Bien, vamos a iniciar, vamos a revisar lo que el día de hoy los temas son mapeo de relaciones, herramienta para la toma de decisiones en la negociación, texto único y lo que son alianzas. Y bien, vamos a iniciar. ¿Qué sucede con el mapeo de las relaciones? La negociación y la influencia en un ambiente de multipartes. Hay varios desafíos que tenemos que superar, pero los vamos a dividir. Prácticamente vamos a tomar desafíos estratégicos, cómo lograr el éxito cuando, por ejemplo, se confrontan múltiples partes que forman una red de relaciones interconectadas, tanto interna como externamente. Una red de partes, varias personas, no nada más vamos a negociar con una persona y hasta ahí o con dos. Posiblemente tengamos que negociar con más de dos o más de tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tantas personas? Otro punto dentro de lo que son desafíos estratégicos. Las múltiples partes de esta red compleja poseen intereses muy distintos. Eso lo tenemos que estar considerando. ¿Por qué? Porque cada quien tiene diferentes intereses y cada quien se mueve respecto a esos intereses y que no necesariamente es un interés común. Otro punto, las negociaciones y los acuerdos con una parte inevitablemente afectan las negociaciones con la otra parte. Esto es que si nosotros empezamos a llegar a acuerdos, posiblemente esos acuerdos que yo llegue con dos personas afecten esos acuerdos a las otras. Entonces, prácticamente es parte de los desafíos que nosotros vamos a tomar en esta parte de desafíos estratégicos. Otro punto, ningún acuerdo con una parte puede satisfacer todos los intereses clave. Ningún acuerdo. Resulta imposible el acuerdo o consenso común entre las partes. Es prácticamente uno de los desafíos estratégicos que vamos a llevar. Otro desafío que vamos a manejar, nosotros lo estamos dividiendo en dos, desafíos estratégicos y desafíos tácticos. En el caso de desafíos tácticos vamos a manejar esto. Cómo aplicar los 7 elementos y herramientas en un entorno de múltiples partes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cómo determinar con quién negociar primero, en segundo lugar y en tercer lugar y con qué fin. Otro punto es cómo decidir por dónde comenzar con las negociaciones internas o con las otras partes. Cómo empezar. Y otro de los puntos que vamos a revisar en desafíos tácticos, cómo manejar las incertidumbres de un escenario político cambiante o de información imprecisa, vaga o reservada sobre los intereses, relaciones, etcétera, de las partes. Bien, vamos a iniciar. Nosotros cuando vamos a trabajar, vamos a hacer un mapeo de relaciones. Es importante, número uno, que tengamos nosotros un diagrama. ¿Cuáles van a ser las personas que van a estar en esa negociación? Si nosotros vamos a hablar de que en una negociación tenemos varias personas, nosotros estamos aquí, ¿cómo es esta relación entre estas gentes? Prácticamente nosotros tenemos que considerar cuáles van a ser todas las personas involucradas o las organizaciones involucradas. Inclusive también tomar en cuenta toda otra parte interesada, pero independiente. ¿A qué me refiero con esto? Posiblemente todas estas personas, ¿sí? Seamos nosotros o un yo, ¿sí? Tengamos cierta relación o cierta influencia y este es mi mapeo. Pero hay otras personas interesadas que no entran en esta situación del mapeo y que también las tengo que considerar, como por ejemplo los abogados. ¿Sí? Entonces, yo tengo que estar considerando y viendo quiénes están y quiénes están atrás de ellos. Ahorita lo vamos a revisar. Porque bueno, los abogados obviamente tienen una influencia muy grande con sus representados. Bien, mapa de relaciones.
Evaluar a cada una de las partes en necesidades, inquietudes, temores de las partes principales. Porque tú tienes que evaluar qué está pensando cada uno de ellos, cuáles son sus intereses, qué es lo que los está moviendo. ¿Hay alguien que está atrás metiendo información o desvirtuando la información? ¿Qué está sucediendo con cada uno de ellos? Porque muchas veces la gente ve cosas que no son. Entonces, tú tienes que analizar con cada uno de los participantes, ya sean personas o empresas, a lo mejor estás haciendo una negociación entre varias organizaciones, tienes que ver cuáles son los intereses de cada uno. Registrar los intereses de las partes principales. ¿Quiénes son las partes principales? ¿Cuáles son los intereses que estas personas están persiguiendo? Obviamente nosotros tenemos que llevar un registro. Esto ya estamos hablando, señores, señoritas, de negociaciones más complejas. Ya aquí estás considerando varias personas, entonces tienes que estar muy al pendiente de esta situación. Identificar entre las partes mapeadas todas las relaciones existentes, todas. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona, ¿sí? Le voy a poner A, B, C, D, E. A tiene relación con E y E tiene influencia con B. Y esta B tiene influencia con C, pero no lleva buena relación con A. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo se están moviendo todas las partes? Es complejo, pero bueno. Identificar entre las partes mapeadas todas las relaciones existentes. ¿Por qué? Porque puede haber alianzas entre estas personas, puede haber asociaciones, puede haber contactos comerciales, puede haber estructuras jerárquicas, puede haber amistades, puede haber una conexión familiar. En fin, tú tienes que mapear a todas las personas y decir, bueno, ¿quién se habla con quién? ¿Cuál es la relación? ¿Es familiar? ¿Esto es una relación nada más de alianza para este proyecto o no se vuelven a hablar nunca? ¿Tienen buena relación entre ellos mismos o no? En fin, tú tienes que analizar muy rápido con quién vas a negociar y prácticamente cuál es la relación que tienen entre ellos. Seguimos con este mapa de relaciones. Tienes que analizar la naturaleza de las relaciones para detectar los patrones. Aquí hay una situación, los patrones son importantísimos. Vamos a tocar el primero, el patrón de deferencia. No es diferencia, es deferencia. Deferencia es una muestra de respeto o cortesía. Nosotros, cuando vamos a hacer esta situación, déjenme ver si tengo los colores, sí. Vamos a manejarlo con colores. Entonces, si yo identifico a alguien que tiene un patrón de deferencia, que tiene una muestra de respeto o de cortesía con otra persona, entonces ahí la vamos a marcar con el color verde. Entonces yo entiendo que A tiene una relación con E de deferencia. Es una muestra de cortesía o una muestra de respeto. Entonces tienen cierta relación entre ellos. Y posiblemente E también tenga la situación con D. Eso lo vamos a marcar con el color verde. Es el patrón de deferencia, cómo se están moviendo las partes. Hay un patrón de deferencia, de muestra de respeto o de cortesía hacia las otras personas. Bien, vamos a ver el patrón número 2, el patrón de influencia. Es el poder que ejerce uno sobre otro. Es muy diferente a una muestra de respeto. Ahí hay un poder, ¿sí? O que tiene un medio por sí o por sus relaciones. Entonces, esa lo vamos a manejar de color azul. Esta situación, básicamente, o hay un poder del cual me está forzando a tomar una cierta decisión, o, por ejemplo, yo sé que él tiene relación con esta persona de color azul, vamos a considerarlo, ¿sí? Y esa relación me puede afectar a mi man. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es el poder que ejerce uno sobre otro. Hay relaciones, hay llamadas, y tú dices, esto
no es una muestra de respeto, hay un poder ahí. Entonces tienes que identificarlo y eso lo vamos a manejar con el color azul. Esta situación del patrón de influencia es el poder que ejerce uno sobre otro o que tiene un medio por sí o por sus relaciones. Vamos a considerar que a lo mejor esta persona tiene relaciones en la política y de alguna manera ejerce un poder sobre mí. Y tú dices, oye, es que tengo que llevar una buena relación con él porque es del partido que a mí me conviene. Entonces hay un cierto poder, una cierta relación o bueno, en determinado momento un medio. Otro patrón importante es el de antagonismo. Es el que actúa de forma opuesta, oposición, lucha, rivalidad o incompatibilidad con los demás. Entonces, el antagonista lo vamos a meter de color rojo. Es esa persona que está en desacuerdo con todo lo que se está diciendo. Y eso nos daña. Eso viene a minar la relación que nosotros vamos o queremos construir. ¿Por qué? Porque tiene diferencias, posiblemente con E, ¿sí? Pero lleve una buena relación con C. Entonces, aquí es donde tú tienes que ver dónde y cómo se están moviendo estos patrones de conducta, que si B tiene un antagonismo con E, pero B ejerce un poder sobre C y C lleva una buena relación con ellos o también ejerce un poder sobre E, ¿cómo vas a mover esta situación? Entonces, sí es de repente un poco complicado. Y es una cuestión de estrategia, de pensar, cuando hay varias partes involucradas, cuál es el rol que ellos están llevando en ese momento. ¿Es de antagonismo? ¿Es de deferencia? ¿O prácticamente es de influencia? ¿Sí? Atrás posiblemente alguien de B lo esté asesorando y posiblemente lo esté asesorando mal. Y B está tomando malas decisiones. Que él, bueno, obviamente cree que las está tomando bien, pero ¿por qué? Porque hay alguien atrás.